Bueno, ahora vamos a continuar con este interesante tema de ser candidatos a discípulos. Les recuerdo que estamos examinando más detenidamente el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versos 57 hasta el 62, comparándolo con Mateo capítulo 8, versos 19 hasta el 22. En la primera clase que vimos de ser candidatos a discípulos, vimos el ser candidato a discípulo de aquel tiempo. O sea, hemos visto el ser un candidato impulsivo. Eso ha quedado claro. Pero ahora vamos a ver el candidato indeciso. O sea, son tres tipos de candidatos que vamos a estar estudiando. El otro tipo de candidato, que será en la próxima intervención que tengamos, va a ser el candidato impreciso. Pero ahora veamos el candidato indeciso, que está basado en Lucas capítulo 9, en los versos 59 y 60, con Mateo capítulo 8, versos 21 y 22. Si ustedes recuerdan, el primer candidato a discípulo se ofreció voluntariamente, pero el segundo, que es el que vamos a ver ahora, tenía necesidad de estímulo. En Lucas, en el capítulo 14, en los versos 27 al 30, ya hemos visto que se presenta una ocasión cuando el Señor había dicho que debía considerarse si podían serlo. Y hay varias comparaciones que podemos nosotros tener en relación a este tipo de candidato. O sea, en el candidato impulsivo podemos ver que le sobraron ganas, pero en este caso de este segundo candidato indeciso es todo lo contrario. ¿Por qué decimos que es todo lo contrario? Porque le faltaron ganas de ser un candidato a discípulo. Conforme desarrollemos el estudio, lo vamos a entender por qué estamos hablando en esta condición. Cristo le hizo el mismo llamado que a muchos de los demás le dijo: sígueme. Ustedes tienen que entender que cuando Cristo decía sígueme a los hombres, Él estaba a menudo llamándolos a que le siguieran a tiempo completo. O sea, que se dedicaran completamente a su causa, a su trabajo. Y entonces ustedes pueden ver que el hombre le respondió: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Esa es la respuesta que le da: déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Vamos a ver esta declaración desde el punto de vista, tratándolo desde el Antiguo Testamento, viéndolo en una forma pareciera que correcta, y lo vamos a llevar hasta el punto de la condición de ubicarlo cuando el Señor le hace este llamamiento. Esta petición, hermanos, parece razonable. ¿Por qué digo que parece razonable? Porque siempre ha sido obligación de los hijos enterrar a su padre. Eso es algo normal.
Mis padres ya murieron y en ambos yo intervine en su enterramiento. Era mi obligación. Bueno, en aquellos tiempos, hermanos, el entierro de un padre tenía prioridad sobre casi todas las demás actividades, incluyendo el más sagrado de los deberes. Y en aquellos tiempos, hermanos, según los rabinos, el entierro de un padre tenía prioridad sobre los servicios religiosos. Era muy importante el entierro, o sea, la responsabilidad que tenía que haber sobre los padres, de acuerdo a la misma ley. O sea, los hijos tenían la obligación religiosa, la obligación social, la obligación familiar de enterrar a los padres. Hay una serie de declaraciones antiguo testamentarias sobre la importancia de enterrar a un ser querido, y lo podemos ver desde las páginas antiguo testamentarias en el libro de Génesis. En el libro de Génesis podemos consultar el capítulo 23, y ahí dice en este capítulo 23 específicamente, si leemos el verso 9, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Luego más adelante, en el capítulo 25, también el versículo 9 dice: y los sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Mamre. Es decir, hay muchas más declaraciones en relación a esta obligación o este cuidado que tenía que haber en cuanto al enterrar a los padres. Pero me voy a quedar aquí nada más por cuestiones de avanzar en el estudio que ahora les estoy presentando. Bueno, Jesús mismo, hermanos, había enseñado que los hombres debían honrar a sus padres. Si vamos, por ejemplo, al libro de Mateo, que en más de alguna ocasión lo hemos estudiado, en el capítulo 15, en los versos 4 al 6, dice: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, era irremisible pues esta situación de honrar al padre y a la madre. No hay duda de que la palabra honrar, hermanos, incluía cerciorarse que los padres tuvieran un entierro apropiado. No hay ninguna duda. Por lo tanto, la respuesta de Cristo resulta sorprendente, pues miren lo que le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Fíjense que el Señor Jesucristo usó la palabra muertos en dos sentidos. En primer lugar dice, deja que los muertos espiritualmente. Miren, vamos a la carta del apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 2 y el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, es bien claro
que se refiere a los muertos espiritualmente. Deja que los muertos espiritualmente entierren a los muertos físicamente. A primera vista, las palabras del Señor parecen duras, parecen muy severas, poco comprensivas a lo mejor, e insensibles estas palabras de nuestro Señor. Entonces, ¿qué las pudo haber motivado? Vamos a considerar, hermanos, al menos 4 factores que pudieron haber motivado estas palabras de nuestro Señor. En primer lugar, veamos que aunque en las tierras bíblicas el entierro se llevaba a cabo casi inmediatamente después de la muerte, o sea, el mismo día si era posible. Mire, en Mateo, vamos a Mateo capítulo 9, los versos, vamos a consultar versos 18 y 23 de Mateo capítulo 9. ¿Ves? Dice de esta manera: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto. O sea, ustedes recuerdan cuando el caso de Ananías y Zafira en Hechos, que mienten al Espíritu Santo acerca de la ofrenda que habían dado. En ambos casos mueren de inmediato, y dice que sacan los cuerpos y los sepultaron, dice, de inmediato. O sea, era una situación que se daba en estos tiempos, en estas tierras bíblicas. Del entierro se llevaba a cabo casi inmediatamente después de la muerte. Si bien es cierto que habían ceremonias, las ceremonias posteriores tomaban una semana o más. De cualquier modo que se mirara, pues es obvio que el hombre estaba demorando su respuesta al llamado del Señor, y yo les explico más adelante esta situación. En segundo lugar, Jesús, hermanos, estaba de paso por la ciudad. Él iba en camino a Jerusalén. Ya esto lo hemos establecido desde las lecciones anteriores. Si aquel hombre realmente deseaba seguirlo, debía ir en ese momento, no más adelante. Si realmente quería seguirlo, él tenía que ir en ese momento, porque el Señor no se detenía. El Señor, en su misión que desarrollaba, él iba de ciudad en ciudad, y mucho menos iba a dedicar o a parar su tiempo por la decisión de un hombre, por el capricho de un hombre, por la forma en cómo este hombre se condujera. En tercer lugar, cuando se consideran las costumbres, hermanos, de aquellos tiempos, existe la posibilidad de que el hombre estuviera posponiendo indefinidamente su decisión. ¿Por qué digo esto? Bueno, su petición no necesariamente significaba, mejor dicho, que su padre hubiera muerto recientemente y que él necesitara urgentemente ocuparse de los detalles relacionados con el entierro. Es decir, si su padre estaba muerto, es evidente que ese hombre no iba a estar allí. Es evidente que ese hombre iba a estar ocupado en el funeral de su padre. Sus palabras pudieron haber significado que en ese momento tenía ciertas responsabilidades familiares que cumplir,
y que sería más adelante, después que su padre muriera y hubiera cumplido sus responsabilidades como hijo, cuando él entonces seguiría a Jesús. Eso es bien claro, es bien clara esa situación. Hay quienes han dicho que creen que las palabras del joven también estaban dando a entender que primero debía resolverse la situación en relación a sus propiedades, como algunos han especulado que a lo mejor el hecho de decir deja que primero entierre a mi padre, como que tenía interés en la heredad que le tocaría, y si él no esperaba eso, pues se iba a quedar sin esa situación financiera. Entonces, las personas, hermanos, que han vivido en esa cultura dan muchos ejemplos, se presentan muchos ejemplos en las cuales las palabras déjame que primero vaya y entierre a mi padre dieron a entender que en un futuro distante este hombre iba a considerar su propuesta. Este hombre iba a considerar su propuesta. Realmente no podía ser así esa situación. Se habla, hermanos, se habla de que en el Medio Oriente, cuando alguien desea emigrar a otro país, y esta es una realidad, cuando en el Medio Oriente, cuando alguien desea emigrar a otro país, sus costumbres muy distintas a las nuestras, le hacen una pregunta: ¿no vas a enterrar a tu padre primero? ¿Ve? Con eso le están diciendo: no vas a quedarte aquí hasta que se cumplan tus obligaciones familiares. ¿Ve? Y entonces por eso es algo que viene desde siglos atrás, esta situación. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver claramente esta situación. Sígueme, antes tal hombre habría estado ocupado encargándose de sus propias responsabilidades. Yo les recuerdo que las costumbres que se daban en este tiempo eran, generalmente hablando, era de enterrar al que moría en ese mismo día. Y en cuarto lugar, recuerde, hermano, que Jesús conocía el corazón de los hombres. Esto ya lo hemos visto en las clases pasadas. Entonces, por más razonables que las palabras de aquel hombre sonaran, el Señor Jesucristo no las consideró una razón válida para no seguirlo, sino que el Señor Jesucristo las interpretó como una excusa. Miren, una cosa es que a mí, que a cualquiera de ustedes, yo en la posición de maestro, en la posición de enseñador de la palabra de Dios, una cosa es que ustedes a mí me digan algo, que alguien de ustedes me dé una respuesta y que yo pues la acepte, porque no tengo la facilidad que tenía el Señor Jesucristo de penetrar en la mente y en los corazones de las personas. Entonces tenemos que entender que Jesús conocía el corazón de los hombres, y por más razonable que fuera la situación, él lo pudo ver como una excusa. Y podemos ver, hermanos, que lo trágico de la excusa del hombre fue la palabra primero. Hay que ponerle cuidado a esta palabra. Pues el hombre dijo: Señor,
déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ya hemos dado las explicaciones al respecto de esta situación. Dios había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto lo dijo en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Y el Señor Jesucristo también había dicho, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, Cristo, hermanos, recalcaba constantemente que no debía haber nada que tuviera prioridad sobre seguirlo. Es decir, no había nada que tuviera una prioridad de seguirle a Él, ni siquiera el amor a los familiares. ¿Ve? Miren lo que dice en Lucas, en el capítulo 14, en los versículos 25 hasta el 27. Allí se deja clara esta situación que él está expresando. Lucas capítulo 14, en los versículos 25 hasta el 27. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En este reciente viaje que el Señor nos permitió en Guatemala, en el sexto seminario de ITL y tercera graduación de los estudiantes del Instituto Bíblico, donde, por cierto, nuestro hermano Elmer Torres Aquino se graduó, conocimos a una hermana. Y digo porque es un orgullo mencionar para esta hermana, si escuchara esta clase le agradaría. La hermana Erlinda, de la iglesia de Linda Vista. Cuando mi esposa y yo por separado le preguntamos acerca de su esposo, creo que engendraron no sé si 3 o 4 hijos, ella nos respondió que estaban separados, se habían separado. ¿Por qué? Porque cuando ella decidió seguir el camino del Señor, Él le puso una disyuntiva, le puso una condición: o me seguís a mí, o seguís el camino que has escogido, el camino de Cristo. Y ella valientemente le dijo que ella prefería seguir a Dios. Y nosotros a esta hermana le hemos felicitado, le hemos animado. Mi esposa me dijo que cuando ella le cuenta esto, pues derramaron lágrimas. La hermana escogió el mejor camino. Pues esto es lo que aquí está diciendo esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él exigió una radical transferencia de lealtad, y eso es lo que quiere nuestro Señor, una radical transferencia de lealtad, o sea, que realmente le seamos leales al decir que nosotros le seguimos a Él. No conocemos todo lo que había en el corazón del hombre, hermanos, cuando dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, pero sí nosotros podemos ver su espíritu y ver el espíritu en muchas personas candidatos a discípulos, o sea, muchas personas candidatas a ser hijos o hijas de Dios. Por ejemplo, el adolescente, cuando generalmente hablando, el adolescente
Cuando se le habla de obedecer a Cristo Jesús, ¿qué es lo que primero, cuál es su primera reacción? Su primera reacción es disfrutar la vida, como quien dice disfrutar la juerga, o sea, disfrutar lo que este mundo da. Cuando yo haya disfrutado la vida, entonces voy a seguir a Jesús. Se puede dar el caso también de profesionales jóvenes que expresan que primeramente van a disfrutar su carrera, van a disfrutar el tener una familia, casarse, tener una familia, y hasta entonces van a buscar el camino del Señor. Hombres y mujeres ya viejas que cuando se les habla de Cristo Jesús, que primero deciden, hermanos, disfrutar la vida que están llevando, y así sucesivamente podríamos ver una diversidad de ejemplos que nos presenta la palabra de nuestro Señor en relación a las diferentes actitudes que las personas tienen aquí en la tierra. Hermanos, usted puede pensar personalmente las diferentes situaciones que se dan en las personas. Y hermanos, el mensaje de Jesús para el candidato indeciso fue: determine qué es lo primero. Determine qué es lo primero. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo que cuando se debe elegir entre deberes importantes para que se sea mi discípulo, usted debe hacer primero lo que yo he mandado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ser un discípulo del Señor es hacer primeramente lo que el Señor manda. Esa es la voluntad de nuestro Señor. En otras palabras, ser un cristiano, ser una cristiana, está demandando el que la persona que dice que se va a entregar a nuestro Señor va a hacer en todo aspecto primeramente la voluntad de nuestro Señor. Entonces, ¿qué le mandó Jesús a este candidato indeciso? Bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Fíjense bien, tú ve y anuncia el reino de Dios. Es decir, deja que los demás parientes tuyos se dediquen a esta situación, a esta excusa que me has presentado, pero tú, a ti que te he dicho esto, tú que eres el que has tenido la oportunidad, tú eres el que tienes que cumplir con esta responsabilidad. ¿Qué te importa en cierto sentido la situación de la muerte de tus padres? Mire, ¿qué puede suceder con una declaración así de este tipo? Cuando alguien el Señor le dice a través de la palabra: sígueme, aplicándola a la condición de la obediencia a nuestro Señor, y que se tiene esta actitud de decir primero que voy a enterrar a mi padre. ¿Y qué pasa con aquel hombre de unos 20, 22 años que está diciendo que primero va a enterrar a su padre, y su padre tiene 40 años,
y está totalmente lleno de vida, está un hombre totalmente saludable, no se ve pues que este hombre esté por morir. Sabemos perfectamente que con la muerte no hay día ni hora contado, pero hablando en términos generales, podemos nosotros ver claramente que al ver a un hombre que su edad le permite, su aspecto, su semblante es completamente un hombre saludable, entonces cuando alguien está diciendo, poniendo esta excusa, déjame que primero entierre a mi padre, en otras palabras está diciendo que nunca lo va a hacer, porque las condiciones de vida de su padre son verdaderamente favorables. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que, en otras palabras, le dijo, siempre habrá quienes se encarguen de las tareas corrientes de la vida. Siempre va a haber quien se encargue de esas tareas corrientes de la vida, tareas como enterrar a los muertos. Pero le está diciendo, para ti tengo una tarea especial, para ti tengo una tarea muy diferente, para ti tengo una tarea muy especialísima, y esta es que vayas a todo lugar. ¿A qué? A presentar el mensaje que yo te voy a dar. Eso era lo que él estaba diciendo cuando él llamaba a sus discípulos, que entendieran la misión para la cual él les estaba llamando, o sea, a anunciar que el reino está a punto de establecerse en aquel tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo el reino estaba a punto de establecerse. ¿Cuál era ese reino que estaba a punto de establecerse? O evidentemente la iglesia de nuestro Señor, la iglesia la cual fue comprada por su propia sangre, por el derramamiento de su propia sangre. A eso es que él estaba diciendo en ese llamamiento a este hombre, sígueme. Por eso es que este hombre se cataloga como un hombre indeciso, quería seguirle, pero a su manera. ¿Y qué es lo que tenemos que entender, hermanos? Que a nuestro Señor Jesucristo no lo podemos seguir a nuestra manera. No lo podemos seguir de la manera que nosotros queremos, de la manera que nosotros deseamos. Por eso es que el Señor no desea un cristianismo a medias, un cristianismo barato, no desea un cristianismo donde yo me congrego cuando quiero, donde yo me congrego cuando estoy de humor, donde yo me congrego cuando estoy de ánimo. Dios no quiere ese cristianismo. El cristianismo que nos pide nuestro Señor Jesucristo es un cristianismo totalmente entregado, totalmente que haya verdaderamente un verdadero gozo. Por eso yo termino diciéndoles esto, hermano, que la necesidad es apremiante cuando el Señor está diciendo, sígueme. O sea, cuando el Señor está diciendo, sígueme, es ahora. Cuando el Señor está diciendo, sígueme, no es mañana, no es pasado mañana, no es dentro de unas semanas, no es cuando yo finalice mi carrera, ¿ve? No es cuando vea las cosas que marchan bien hacia mi alrededor. No es ese el llamamiento que el Señor quiere de cada uno de nosotros. El Señor quiere que le sigamos desde que hemos decidido nuestra obediencia a Él, a seguirle en todo momento y circunstancia. Voy a parar acá
Como he dicho, en la próxima clase vamos a centrarnos a ver esa tercera clase de candidato, que se trata del candidato impreciso.